Martín, buenos días. Saludo especial para usted y toda la mesa de trabajo. Bien, Daniel, ejes realmente muy importantes en esta cumbre entre los países de la CELAC y por supuesto los miembros de la Unión Europea. ¿Por dónde ha pasado la discusión o el debate, si se quiere, en estos 2 días de reuniones que van a concluir en la jornada de hoy? Gracias, Martín. Pues el presidente Alberto Fernández de Argentina ha sido uno de los protagonistas, quien recordó que en el año 2022 fue el presidente de la CELAC, aun cuando la pandemia estaba en uno de los momentos más complejos y tuvo que de alguna forma liderar a este bloque, a este grupo de países que conforman la CELAC y que estaban reunidos hasta el día de hoy acá en el Parlamento Europeo en Bruselas. Hay que destacar que el presidente Fernández de alguna forma resaltó la importancia de la CELAC en el manejo de la crisis de la pandemia para el diálogo multilateral entre todas las naciones de América Latina y también esa solidaridad internacional. Sin embargo, sí hizo un llamado de atención muy importante con relación a la manera como se bloqueó de alguna forma esa relación Unión Europea-CELAC. Desde el año 2015 no se reunía la CELAC con la Unión Europea y recordó el presidente Alberto Fernández que había participado en la cumbre también de Viena hace 8 años y que ahora venía ya en calidad de presidente, porque cuando participó Alberto Fernández en la anterior cumbre de la CELAC era el jefe de gabinete. Sin embargo, que esperaba que en esta ocasión sí se lograra ese diálogo en donde de alguna forma se generaran no solamente el diálogo, sino también los acuerdos comerciales, destacando que la deuda externa ha sido tal vez una de las cargas más pesadas de Argentina y de muchos países de América Latina y que se requiere mayor solidaridad de la Unión Europea precisamente para ayudar a los países que mayor deuda tienen hoy en este momento, la deuda externa, que son los países de América Latina, países que están en vía de desarrollo. Pues estas son algunas de las conclusiones que se abordan en esta cumbre, donde el cambio climático, las energías limpias, de alguna forma hacen parte de esta importante agenda, así como los grandes desafíos sociales para combatir la pobreza, la desigualdad, para poder brindar la educación y la salud como derechos fundamentales, en posiciones antagónicas, donde aún se siente de alguna manera una posición eurocentrista por parte de la Unión Europea, que ha manifestado dentro de una de las conclusiones más importantes que se han logrado en el marco de esta cumbre, que se van a desembolsar 45.000 euros para América Latina en los próximos años para infraestructura tecnológica. También serán invertidos en la explotación de recursos naturales y por supuesto también con miras a ayudas sociales. Estas son algunas de las conclusiones que tenemos en el marco de la cumbre de la Unión Europea-CELAC, que se desarrolla y que concluye hoy aquí en Bruselas. Alberto Fernández, entre uno de los puntos centrales en estas relaciones que tenemos con la Unión Europea, viene remarcando hace tiempo que hay que invertir en la cadena productiva y reconfigurar las cadenas de valor. De hecho dijo, no tenemos que resignarnos a seguir siendo exportadores de materia prima. ¿Estas inversiones que van a llegar van en ese sentido, Daniel? Hay posiciones antagónicas. La Unión Europea ha insistido que se quiere hacer inversión en infraestructura tecnológica para que se le dé la capacidad a los países latinoamericanos y del Caribe de poder ser productores y no solamente generadores de la materia prima. Eso hace parte de los propósitos que están establecidos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el presidente Alberto Fernández ha destacado que hoy el cambio climático afecta a las regiones que desde 1929 no se tenía una sequía como la que hoy se vive en Argentina. También que es importante que estas inversiones de alguna forma se reflejen en acciones para el clima, y la propuesta que ha traído Gustavo Petro precisamente del plan Marshall, que la había presentado en París hace unos días, para condonar la deuda externa a cambio de acciones climáticas, nuevamente se puso en la agenda en esta cumbre de la Unión Europea y de la CELAC, donde Lula da Silva manifestó su interés para que Mercosur cerrara ese acuerdo también que está bloqueado, que no se ha podido destrabar desde 1999 entre Mercosur y la Unión Europea, para
para generar estas cadenas productivas y para poder abrir la economía de Mercosur hacia la Unión Europea. Queda claro que este bloqueo, sobre todo con el cambio de exigencia de este año por parte de la Unión Europea, iba a tener una respuesta por parte del Mercosur, ¿no? La exigencia de mayor financiamiento para la transición energética, sobre todo pensando en que hoy las inversiones exigen, por lo menos europeas, este bono verde, ¿no? El tener ese sello de calidad o de que se está combatiendo el cambio climático. Era sabido que iba a entrar en esta conversación, ¿no? Dentro de esta cumbre que está en Bruselas. América Latina se proyecta hoy como el líder y parte de la solución a los problemas globales, y de alguna manera lo que busca esta cumbre también que se da en un marco geopolítico internacional de conflicto, donde podría existir un diálogo entre América Latina y China, o América Latina con otros bloques y con otros países que estarían interesados en generar estos vínculos, es que de alguna forma se unan estos lazos entre la Unión Europea y la CELAC, entendiendo que hay valores compartidos. Y este tema fundamental que usted manifiesta, Martín, tiene de Mercosur, de alguna forma queda ahí. Hoy están los titulares acá en los distintos medios de Europa, en París, en Madrid, y precisamente se menciona que sigue ahí estando como en stand-by la Mercosur con la Unión Europea. Hay posiciones antagónicas, insisto, mientras que los productores, los ganaderos de Brasil quieren exportar ganado a la Unión Europea. Los ganaderos de Bélgica no quieren que llegue ese ganado acá porque quedarían sus pastos obsoletos y sí se estaría devastando de alguna forma la Amazonía. Estas posiciones antagónicas tienen que ponerse en un punto de equilibrio, y esta es una de las conclusiones más importantes que se ha abordado en el marco de la cumbre de la CELAC. Claro. Daniel, con respecto, recién mencionó un punto central que tiene que ver con, en materia de inversiones, el gran avance que ha tenido China, sobre todo en la región latinoamericana, ¿no? Argentina es uno de los claros ejemplos. ¿Preocupa esto en Europa, esas relaciones que hay hoy comercial con China, que se empieza a posicionar con nuestro país casi como un socio tan cercano como Brasil? Claro que preocupa, más en un momento donde la guerra que se vive en Ucrania fue y es uno de los temas que también se abordó acá en Bruselas. Es decir, la guerra de Ucrania y la posición de varios países de América Latina frente a esta guerra de no apoyar militarmente fue uno de los temas que se abordó, en donde Boric, el presidente de Chile, manifestó todo su respaldo a Ucrania para proteger la democracia, pero otros presidentes guardaron silencio. Es importante tener en cuenta que en ese escenario geopolítico, el interés que se anuncia hoy de la Unión Europea de invertir 45.000 millones de euros, poco más de 55.000 millones de dólares, pues equivale precisamente a esa preocupación que existe por no perder el liderazgo, por no perder, digamos, de alguna forma, esa relación histórica en donde la Unión Europea, al igual que Estados Unidos, han ejercido gran influencia sobre América Latina, y no perder ese liderazgo precisamente frente a otros países que van con miras a América Latina, como China. También está el BRICS ahora, es decir, hay otros movimientos, hay otros bloques económicos, y si la Unión Europea sigue con la frontera cerrada para que, por ejemplo, Mercosur pueda generar esa relación bilateral para poder precisamente no solamente brindar ayudas, no solamente girar euros a América Latina, sino también abrir la posibilidad para que los países en vía de desarrollo puedan entrar en el mercado y así tener realmente un beneficio superior. Si no existe esto, pues lo más seguro es que otros países que no están en la Unión Europea, que no están en este bloque del norte, pues puedan interesarse en generar estos vínculos. Y esto preocupa. Por eso, de alguna forma, lo que planteó el presidente Alberto Fernández de las responsabilidades compartidas pero diversas tienen que ver con los acuerdos justos, los acuerdos donde ambos ganan, donde ambas partes ganan y no solamente una de las partes ganan, y a eso se refirió el presidente Alberto Fernández en su discurso, siendo muy crítico frente a este tema. Daniel, como para cerrar con un título, definiría que lo que se ha presenciado en este encuentro entre la CELAC y Unión Europea en Bruselas, ¿se cerraron grandes acuerdos de soluciones concretas o solamente es un avance en una buena señal política después de estar 8 años sin reuniones?
es un avance, una buena señal política, pero no se han logrado concretar aún los acuerdos que son necesarios para que países en vía de desarrollo de América Latina realmente puedan surgir con el apoyo de la Unión Europea como se esperaría. Hay un buen gesto político, este es un avance, pero esperaremos a ver qué pasa en la próxima cumbre de la CELAC en el 2025. Bien. Daniel, muchísimas gracias por su tiempo y por supuesto por toda la información. Ha sido un placer. Martín, gracias por la invitación, Martín. Muchas gracias. Hablamos con el periodista Daniel Mejía Lozano en vivo desde Bruselas, donde hoy concluye la reunión entre la CELAC y la Unión Europea.